El Barça ya es campeón de Copa y hoy vamos a analizar lo que ha sido esta pedazo de final de Copa del Rey. Bueno, muchachos, hemos vivido un pedazo de partido, una final que esperábamos en la previa un poco desnivelada a favor del Barça, que llegaba como gran favorito, y luego lo que nos ha regalado es un gran partido con 5 goles, una prórroga, con tensión, con dos equipos compitiendo de poder a poder, con polémica, con VAR, con todo. El pack completo, hamburguesa con patatas, con bebida, con todo. Iba el menú full. Y bueno, ha sido un gran partido. ¿Os ha sorprendido? A mí me ha sorprendido, la verdad. No me esperaba para nada este guión de encuentro, sobre todo porque ha sido mucho más parejo de lo que igual todos podíamos esperar. Sí, yo creo que lo único que ha estado sobre el guión han sido los primeros 35-40 minutos, con un Barça bastante dominador a través de la pelota, un Madrid que empieza a asomar en el partido a partir del 40 y justo llega el descanso, luego el cambio de Kylian lo cambia todo, pero a lo que voy es, yo creo que en el descanso nadie esperaba una tan buena versión del Madrid en la segunda parte, y cuando el Madrid se pone 1-2 en el 80, nadie esperaba que el Barça fuese capaz de igualarlo y ganarlo en la prórroga, que es donde se supone que la mística, ¿no? La leyenda blanca debería imponerse. Sí, yo creo que hemos visto una muy buena final, sobre todo yo creo que más por lo que ha propuesto el Real Madrid. Yo creo que ha sido un poco lo más distinto, lo que igual no esperábamos. Se ha atrevido a buscarle arriba al Barça, a buscar esa presión, a incomodarle durante el partido, que era una imagen del Real Madrid que a lo largo de la temporada apenas habíamos visto, que es lo cierto, y que eso además le sumas los cambios que ha puesto al Barça en problemas, porque de primeras y a priori partía, yo creo, como bastante favorito. Antes de los cambios hay que decir que era una final que llegaba con bastantes incógnitas en los 11, porque por parte del Barça estaba Lewandowski y Valde descartados, por lo tanto había la duda de quién les iba a suplir, que se resolvió aquello sin problemas porque entraron Ferran y Gerard Martín, que eran los más obvios para suplir a ambos. Y por parte del Real Madrid había un poco la cábala de llega Mendy, va justo a jugar en el lateral izquierdo, luego Valverde será lateral o no, será centrocampista, donde va a poner a Valverde, va a jugar Mbappé de partida o no. Finalmente todo se ha resuelto con estos 11 que vamos a ver en pantalla. Ya lo decía, en el Barça, resumiendo mucho, Ferran Torres y Gerard Martín como principales novedades, ambos bastante protagonistas en el partido, porque el Barça ha atacado bastante por el lado izquierdo de Gerard Martín, que se ha visto un poco las limitaciones que tenía, aunque no ha desentonado. Y luego en el caso de Ferran Torres ha sido protagonista con un gol y con un buen partido. Por parte del Real Madrid ha jugado, bueno, pues al final una especie de 4-4-2, por así decirlo, con Rodrigo Vinicius en doble punta, Ceballos y Valverde eran un poco echados a los costados, más o menos. Es que era un dibujo… Un rombo. Un rombo, sí, un dibujo un poco libre como lo es Carleto. Pero bueno, ese ha sido un poco el planteamiento. ¿Os ha sorprendido, os ha parecido un acierto, sobre todo el planteamiento del Madrid, que yo creo que era un poco el más novedoso, ¿no? Puntualizar, por si alguien vive debajo de una piedra y no se ha enterado, Lucas Vázquez y Rüdiger, que salen con roja, fueron expulsados desde el banquillo. O sea, el Madrid no estuvo con 9 en ningún momento, cuidado. Total. Sobre el planteamiento del Madrid, yo creo que Ancelotti, entre comillas, se quitó un problema de encima, muy entre comillas, el demonio del hombro izquierdo de Ancelotti. Dijo, mira, qué bien que no tenemos Mbappé, volvemos al esquema de los grandes días del año pasado, Bellingham en la punta del rombo, Ceballos en el sitio donde habitualmente solía estar Kroos, Tchouaméni de ancla, y en la derecha ponemos a Valverde, que históricamente es donde mejor ha rendido en su carrera, y un poco más tirado hacia el costado derecho. Pero sí que a mí me parece que la primera parte del Madrid no es buena, o sea, es rara la vez en la primera parte en la que el Madrid sale con control de la posesión hacia campo contrario. Muy pocas llegadas podemos llegar a contar del Madrid en la primera parte, pero todo cambia con el cambio precisamente de Kylian Mbappé, que llegaba tocado y vaya segunda parte y prórroga se ha marcado. Sí, yo creo que es el mejor partido que le hemos visto al Real Madrid en cuanto a lo colectivo. Y sobre todo en partidos donde tenía mayor exigencia y esperábamos más de él, creo que es el que más ha respondido, y que, bueno, esto le puede servir un poco a Ancelotti de punto de partida, de decir, igual eso que él pensaba de tener un bloque más pasivo, más reactivo y no tanto tomar la iniciativa, cuando ha propuesto tener esa presión y ha tenido un plan de partido más ambicioso, que realmente se resume en eso. El equipo aquí al menos le ha respondido porque ha puesto incómodo al Barça. Podrá ser mejor la presión, podrá ser peor, pero veamos un Madrid con mucha más actitud, donde esta vez sí que se notaba un compromiso al menos de los 11 jugadores en cuanto a defender y a presionar.
Sobre todo yo creo que el cambio ha llegado con los cambios, valga la redundancia. Como decía bien Lucas en la primera parte, claramente el encuentro estaba en el terreno que le gustaba al Barça, sobre todo los primeros 30 minutos. Ahí ha aparecido Lamine, una conexión con Pedri ha sido suficiente para el primer gol. Golazo, por cierto, de Pedri, que está haciendo una pedazo de temporada. Lamine, luego hablaremos un poco más de él, pero de nuevo no necesariamente en el más brillante de sus partidos. 2 asistencias, 2 momentos definitorios en una final de Copa. Un chico que no debería estar en estas edades decidiendo este tipo de partidos, pero lo está porque es así de bueno, ¿no? O sea que realmente llamativo lo decisivo que es Lamine, aún en partidos más grises, no necesariamente tanto por su nivel individual, sino porque no ha sido el contexto más favorable para él. Muchas veces le costaba al Barça transitar con un poco de calma para llegar a él en situaciones de 1 contra 1, que es donde es bueno, pero lo decíamos, la primera parte más o menos controlada. Ya al final de la primera parte se atisbaba que aún sin cambios había una cierta mejoría del Real Madrid, y en el descanso, cosa novedosa, porque Ancelotti siempre espera mucho para los cambios, siempre es muy conservador con los cambios. Minuto 45, entra Kylian Mbappé por Rodrigo, que está haciendo un partido gris, como este final de temporada suyo. Mejora el ataque del Real Madrid drásticamente, es una amenaza permanente, hace un gran partido, mete un gol de falta de libre directo, es un dolor de cabeza para Íñigo, para Cubarsí, tienen que pelear un montón, mucho mejor socio con Vinicius que Rodrigo, mucho mejor socio con Bellingham que Rodrigo, lo mejora prácticamente todo, y además en el 55 también mete a Güler y a Modric, sorprendente sobre todo Güler, que es un futbolista que tiene minutos residuales. Ancelotti se atreve a dar un triple cambio y, oye, la cosa, cuando Ancelotti no acierta desde los cambios por no hacerlos o hacerlos demasiado tarde, lo señalamos. Aquí Ancelotti pegó un golpe de entrenador y se ha notado mucho. Sí, porque tú lo decías, que en el final de la primera mitad sí que el Madrid asoma un poco más, sobre todo con Vinicius, con Fran García, desdoblando ahí, poniendo en problemas a Koundé, que decíamos, bueno, el partido da la sensación de que en la segunda mitad aún puede estar vivo, porque el Barça, en cambio, estaba perdonando las ocasiones que había tenido. Y yo creo que esos cambios acierta, que la llegada de Mbappé es de lo que se espera de él, ¿no? De un jugador que es capaz de cambiarte los partidos, de ser determinante, y sobre todo que sí que se notaba que tenía esa brillantez que, por ejemplo, igual Vinicius estaba apareciendo, pero no acababa de ser decisivo. Con Mbappé esto cambia, y yo creo que ahí es todo punto, esto es verdad, de Ancelotti, porque bueno, lo ve venir y dice, pues vamos a ir a por ello y vamos a intentar jugarle esto al Barça, porque si hay una opción de poder darle la vuelta es por ahí. El Madrid ha mejorado mucho. Me gustaría destacar especialmente en la segunda parte, aunque ya lo he estado bien en la primera, el partido de Bellingham. Ha sido espectacular en duelos individuales, luchador como siempre, clarividente a la hora de lanzar los contragolpes. Él ha sido el encargado de lanzar esos contragolpes, ha hecho un partido espectacular. De ahí el Madrid se ha ido creciendo y el Barça se ha ido haciendo pequeñito en el partido. No aparecía Pedri, que normalmente en estos contextos es el que pide el balón. Bueno, es que estaba fundido hasta tal punto que cuando nadie creíamos que había que sentar a Pedri porque el partido se iba a hacer una prórroga, entró Eric García. O sea, estaba hasta ese punto cansado el jugador canario. Pero antes un poco de entrar en la prórroga, interesante, Lucas, cómo el Madrid ha hecho dudar al Barça. Un Barça que tiene muy claro… Sí. Siempre decimos con el Madrid, ¿no? Que en esta temporada no hay un plan, y como no hay un plan, a la mínima que alguien te plantea un escenario complicado, no sabes qué hacer. Lo vimos contra el Arsenal en el partido de ida. No, te meten 2 goles de falta que no te esperas. Noqueado, totalmente noqueado, fuera de lugar. Aquí hemos visto Madrid que iba a presionar al Barça, lo que decía Paula, ¿no? Un poco más valiente, más propositivo, no esta cosa de esperar atrás y tratar de correr. Voy a intentar robarte en campo contrario. También es que el Madrid hoy era o ganar o casi ya despedirse de cualquier opción de temporada. O sea, tenías que pelear, aunque fuera, ¿no? Ibas a dejarte otra vez en un clásico golear. Busca una cosa diferente, va a presionar, va a luchar un poquito. Y ahí el Barça yo creo que no ha sabido interpretar bien el partido. Le ha hecho dudar, ha dicho… No sabía muy bien qué hacer. Sí, yo creo que hay que decir que el efecto del cambio de Mbappé en el 45 tarda 5 minutitos en hacer efecto. Tiene el Barça 3 llegadas entre el 45 y el 50 bastante claras. Es decir, es más, Rafinha en alguna de esas llegadas que tiene 2 calcadas de disparo a pierna natural, cruzado, que los manda fuera, cuando lo normal es que mínimo tenga que sacar la Courtois. No hizo falta que se pusiese a trabajar el portero belga. Y a partir del 50 el Madrid empieza a encontrarse, empieza a ganar alguna pelota al espacio, cosa que no pasaba en la primera parte.
que hundes un poquito más al Barça en su campo, y también hay una figura que creo que es digna de mencionar, que es cuando el Barça trataba de salir, un buen Tchouaméni, que ha estado bastante cuestionado a lo largo de toda la temporada. Hoy ha cuajado un muy buen partido, tanto en el ancla como también terminándolo en la posición de central y haciéndole buenas coberturas a un Rudiger que en su tramo final de partido, antes de ser sustituido por Endrick, estaba absolutamente tieso. Tuvieron que revendarlo 4 veces. O sea, partidazo del mediocentro francés en ese sentido. Partidazo top. Para mí, junto con Bellingham y Mbappé, yo creo que lo más destacado del Madrid sin ningún tipo de duda. ¿Tú qué opinas un poco sobre eso, Paula? ¿Cómo ha fallado el Barça en la lectura de partido en el momento? Porque claro, luego Flick puede decirles desde el descanso lo que sea, pero es el jugador en el que en el momento, en caliente, ves que te están superando, ves que ha habido un par de cambios, que la dinámica cambia, y eres tú, en este caso Pedri, Lamine, etcétera, los que tienen que leer un poco qué es lo que te pide el partido. Yo creo que era una tesitura complicada para el Barça. El Barça es un equipo que le encanta correr, le encanta ser vertical y le encanta atacar. Y realmente estaba teniendo los espacios y las oportunidades para poder hacer eso, ¿no? Entonces, el partido fue un punto que fue más un intercambio de golpes que otra cosa, pero que con la ventaja que tenía el Barça en el marcador es hasta qué punto te interesa esto, o mejor dormir un poco el partido, tener la pelota, controlar mejor los tiempos y luego seguir. Yo entiendo que para el Barça, que le gusta tanto ese tipo de juego, en algunos momentos incluso también se podría ver favorito, ¿no? De decir, bueno, es que estamos haciendo mucho peligro, el Madrid también, pero creemos que la que tengamos pueda entrar. Aquí se puede cuestionar o no la gestión. Sí que es verdad que en ciertos momentos el Barça ha parecido muy precipitado con pelota, que vuelve a tener ese punto de calma, de tranquilidad, son 90 minutos, le podría haber venido mejor. Así que, bueno, es un poco igual lo que se le puede achacar de alguna manera. En el minuto 80 el Barça parecía más cao que nunca, tenía que remontar el partido y tenía más insistencia que ideas, no estaba siendo dominante, no estaba encerrando al Real Madrid, no estaba siendo un rodillo. Vimos una ocasión de Lamine Yamal que ya avisó con un buen disparo que para Courtois, y aparece Lamine Yamal con un pase en profundidad, de nuevo siendo decisivo. Ya había asistido en el primer gol a Pedri. En este segundo le manda un balón en profundidad a Ferran, que hay que decir que, oye, en el minuto 80 ahí el tío seguía echando carreras al espacio. Ha hecho un muy buen partido desde el esfuerzo, sobre todo. Y ahí, bueno, no sé si se hablará de error de Courtois. ¿Os parece un error de Courtois? A ver, puedes considerar error de Courtois, pero si falla Courtois, fallan el 99% de los porteros. Quiero decir, hay que poner el balón ahí para que Courtois se equivoque. Para mí me parece sí muy que meritorio de Lamine. No creo que sea un fallo grave de Courtois, sí que creo que Courtois se equivoca al salir, pero no sé hasta qué punto él, sabiendo que Rudiger está tan tocado como está, confía o no en que le vaya a ganar la carrera o el duelo 1 para 1 contra Ferran. No lo sé. Para mí sí que se equivoca, porque creo que Rudiger podría tener el espacio como para al menos intentar esperar a jugada y recibir ayudas, pero bueno, Courtois decide salir y ahí Ferran es que en ese 1 para 1 decide muy bien. No solo decide salir, sino que además duda, que es un poco el pecado mortal del portero. Si vas, y si… Que en esto Chesney hubiera sido experto y le hubiera dicho, si vas te lo llevas puesto. Y luego ya veremos. A Chesney hay que decir que le meten este gol en la última jornada en casa en Montjuic contra el Celta, el gol de Borja, uno de los tres. Sí. Es una mala salida ahí entre pero creo que sí, y Chesney. Ahí cuando estás jugando con la línea un poco más arriba, como decíamos, el Madrid estaba más valiente, más tal, pues bueno, hay menos acostumbrados a ese tipo de tesituras que el Barça. Ahí la duda, el central va tieso, el portero duda, aparece Ferran, que tiene el don de la oportunidad. Este año, la verdad que la temporada de Ferran es muy seria. Vamos a ver si, bueno, para el verano y los partidos que vienen de la selección, pues ahí estará con Oyarzábal, ¿no? 9 de la selección. Está barato, hay que decirlo. Sí. El mediocentro no, pero no hay mucho más. Me pasa también con el lateral derecho, está barato ese lateral derecho en la selección, ¿no? Respeto hasta que vuelva Carvajal, que veremos, claro. Desde luego. Y bueno, a partir de ahí el partido se iguala, con esa toque de genialidad, decimos, no tanto juego del Barça, que no se impuso luego en la segunda parte ni en la prórroga. Y yo creo que sobre todo a partir de ahí, en la prórroga, todo se vuelve una pelea entre iguales. Hay golpes de todo el mundo y es una cuestión de ver quién acierta, ¿no? Yo creo que el Barça estuvo cerca, el Madrid estuvo cerca en varias ocasiones, fueras de juego ajustados, decisiones o entradas que entran en el último segundo. Se la acaba llevando el Barça en un momento un poco de empanamiento de Brahim, que le come la tostada a Koundé. Aparece un protagonista inesperado de la película. Nadie esperábamos a Koundé, por lo menos en su vertiente más ofensiva, pero oye, ahí está muy atento en… no sé si la temporada de su vida de Koundé, pero vamos, por ahí va. Ahí estará. Sí, tú decías, Koundé es lateral ya. Sí, es que es lateral. Y sí, tenemos… Pero claro, a veces la gente… O sea, tengo la sensación de que recuerda a Koundé de central muy bueno.
hombre, es que este Koundé lateral es también muy bueno. O sea, no sé por qué hasta qué punto se duda tanto, pero sí, Koundé ya es lateral en este Barça. Es que se infravalora un poquito la capacidad ofensiva de Sí. Koundé, yo creo. Pero bueno, Lucas Today tiene Hay otra pedradas. opinión. Sí, o sea, yo considero que sí, lo dije en el directo, con todo respeto a quien voy a mencionar, que si Iván Alejo, si Lamine Yamal tuviese la calidad individual en 1 contra 1 de Iván Alejo, punto número 1, no jugaría en el Barça, y punto número 2, cualquier otro extremo promedio del fútbol de élite europeo, necesitas un lateral diestro en el Barça, mucho más ofensivo. Un poco lo que es Valde en la izquierda con Rafinha, ¿no? ¿Me puedo explicar así? No sé. Bueno. Por ahí van los tiros, en mi opinión. Bueno, yo creo que sí, puede ser, pero aún así yo creo que Koundé está haciendo un año Increíble. de, no sé, top 3 laterales derechos del mundo, para mí. Buen partido, protagonista inesperado, minuto 115, 116 del partido, típico gol que ya casi te mata. De hecho, el Real Madrid no ha tenido casi ninguna, alguna aproximación en fuera de juego. ¿El penalti en fuera de juego sobre Sí, Mbappé, era es con 3-2? ¿O Sí, no me acuerdo? es con 3-2. Es con 3-2. Ahí el Barça seguía tirando la línea en el minuto 110 y tantos. Y bueno, poco más ha habido del partido. Un poco como conclusiones, yo creo que un Madrid sorprendente que ha jugado a nivel colectivo uno de los mejores partidos de la temporada. Desde luego, a nivel alto de exigencias, de lo mejorcito que le hemos visto. Uno se pregunta, viendo jugar al Madrid así, por qué no ha jugado el resto de la temporada de esta manera, la verdad. Sí. También, de nuevo, no es casualidad, cuando mejor ha jugado el Real Madrid no estaban los tres de arriba juntos. Ahí este es el tema. Y cambias la formación y pones un rombo, no le obligas a Bellingham a estar prácticamente en defensa en una banda y luego, bueno, cosas Y que- Arda Güler, que no sé hasta Sí, qué punto muchos estamos hablando poco claro, de la segunda parte de Arda Güler. ha habido muchas cosas poco habituales en el Real Madrid, muchos minutos para los suplentes, no han coincidido los tres de arriba. Bueno, yo creo que siempre hay más espacio para todos cuando no coinciden los tres. Demasiado tarde llega en la temporada, ya solo le queda pelear por la Liga, en la que tendrá pues un ya match ball final en ese clásico en Montjuic. El Madrid, la hoja de ruta la tiene clara, tiene que ganar ese partido sí o sí si quiere pelear por la Liga. Empatar casi se le pone imposible, muy difícil. Perder es prácticamente una sentencia de muerte en la Y Liga. Respecto a esto, hay que esperar, porque a fecha de grabación de este vídeo no conocemos hasta dónde llegará la sanción a Lucas Vázquez y a Rüdiger. Rüdiger, que fue expulsado por lanzar un bloque de hielo que tenía puesto en las un bloque, no, un cubito, lo que le cabía en un puño a Rüdiger, que no es una mano pequeña. Un Sí, hielo al árbitro en medio del partido. Tiene pinta que van a ser más de 2 partidos, por lo tanto la sanción se va a pasar a la Liga y a priori se debería perder los partidos contra el Celta y contra el FC Barcelona. Y con Lucas Vázquez desconozco el motivo de la expulsión, pero si estás fuera del campo también te van a Ha caer sido 2. rápidamente tan gana al final del partido porque ha pitado en la última que podía tener el Real Madrid falta de Mbappé por darle con la mano en la cara a Eric García. El banquillo del Madrid estaba en desacuerdo, ha saltado al unísono dentro del campo varios futbolistas, entre ellos Rüdiger, que al final ha tirado algo al árbitro. Le van a meter varios partidos, no tiene mucha lectura, es que además está todo grabado. O sea que no hay mucho donde rascar. A partir de ahí para el Madrid es eso. Pues morir o matar en el clásico que queda. Y en el caso del Barça, en la primera piedra, pese a un partido gris, no brillante, sí, un buen se partido, llama- un buen exacto. partido, hay que pelearlo también. Sí, Las sí. finales no te las regala deja de nadie. ser contra el Madrid. Pero fíjate, Juan, Gris en cuanto a juego, no, me pero refiero. lo mal acostumbrado que te tiene el Barça, que hemos hablado, que Rafinha falla 2 o 3 claras, que el Barça tiene. En la primera parte del 1-0 es un resultado algo corto para todo lo que genera, aunque no termina de concretarlo en Sí, sí, acciones sí. finales, ¿no? Pero ¿a cuántos equipos le dirías que remontando un 1-2 en el minuto 80 ha hecho un partido gris? Claro, es que este es el escalón de este Barça, cuidado. Es que me has pillado a mitad de mensaje porque iba a decir que aun en un partido no tan brillante, gris, yo creo que desde el juego sobre todo, el Barça se reafirma a sí mismo con, primero, no solo soy un equipo que juega bien a fútbol, sino que soy un equipo que compite muy bien, lo cual es muy importante sobre todo en competiciones de eliminatoria, es decir, la Champions que se viene. Tienes que saber surfear los malos momentos emocionales. El Barça ya lo ha demostrado de sobra esta temporada. Ha remontado frente al Atleti en un partido clave. El otro día remontó contra el Celta, remontó contra el Benfica en Champions. Ahora remonta contra el Real Madrid en toda una final de la Champions. Por lo tanto, es un equipo que, pese a su juventud, tiene mucho carácter y mucho carácter competitivo, lo cual es importante. Además, cuando juega bien a fútbol, juega muy bien. Son equipos que mejor juega de Europa. Yo creo que junto con el Paris Saint-Germain y el Liverpool, Sí, los que te un doy nivel más excelso le hemos visto en esta temporada.
Y además, yo creo que se va un poco con la sensación de que, oye, el primer título en la buchaca, buenas sensaciones de cara a lo que se viene. Lo decimos, 3-4 partidos clave, el Barça puede ser campeón de un triplete. Sí. Es una de las mejores temporadas de la historia del Barça y de la historia del fútbol en general. Sí, y sobre todo qué final, ¿no? Y qué primer partido, porque comentábamos que más allá de que evidentemente te juegas una final de Copa, el ganar este partido al Barça le podía dar alas para lo que quedaba, porque ya si pierdes la final de Copa puede tener en cuestión la Liga, el Madrid se crece, la Champions vas con dudas. Yo creo que es una victoria, aunque no nos haya encantado o hayamos visto ese Barça más reconocible en juego, que es muy positiva para el equipo, incluso más Total. allá de haber jugado súper bien, ¿eh? Porque creo que esto es el Barça que ya lo había demostrado, pero que realmente se vuelve a demostrar que cuando igual no tiene a un Pedri brillante, por ejemplo, y demás, yo creo que a nivel colectivo el equipo se encuentra, el equipo cree y al final acaba remontando. Y sobre todo que es un poco darse cuenta también de que un equipo campeón tiene que tener muchos registros, lo decíamos en el directo. Tienes que saber jugar bien cuando el partido se te da, pero cuando el partido se te da la vuelta, el rival está emocionalmente por encima de ti, no te encuentras a nivel de juego. También tienes que tener ese registro competitivo que muchas veces el Barça no tenía, ¿no? El Barça era o juego increíble y apabullo o no se me da, ¿no? Y aquí yo creo que el Barça tiene muchas caras y si quieres competir por todos los títulos tienes que tenerlas. Es decir, es que no hay más historia. Es una de las lecturas que te deja el partido del Barça y no solo el partido de hoy, sino también cómo ha ganado últimamente en Liga, ganando con muy poco fútbol pero muy efectivo en Butarque, remontándole el 1-3 al Celta de Montjuic, ir haciendo los deberes. No hay que ir siempre a por el 10 cuando no te da, si puedes ir a sacarlo, vete a sacarlo, pero el Barça que dominaba en anteriores épocas, Guardiola, Luis Enrique, era un Barça que destacaba por la rápida circulación de balón, por saber hacer daño en un campo concreto del fútbol, pero es que es el Barça de Flick de este año, contragolpea bien, el gol de Ferran es un contraataque a través de Lamine, también hace buen juego de espacios reducidos como siempre ha hecho el Barça y también va bien en juego aéreo. Que Casi los 3 goles del Barça ninguno llega en construcción. Los tres son pérdida, recuperación y contragolpe. El primero es recuperación de Cubarsí, pase de Pedri en profundidad y luego llega de segunda línea y mete gol. El segundo es también un contragolpe, un pase en profundidad de Lamine Ferran. Y el tercero es un robo de Koundé. Es que este Barça de Flick puede que sea uno de los equipos que menos necesita construir para crear peligro. Es que precisamente sus principales atributos son la presión, la velocidad y las transiciones. Este Barça es uno de los equipos muy mejores en cuanto a transición y a contraataque. Y luego completo, porque también sabe atacar en estático. Por tanto, pues lo decimos, un equipo que tiene hechuras de campeón, ya sabe que puede serlo, ya tiene el primer título. Yo creo que esto le dará confianza. No obstante, atentos porque hablaremos seguro mucho de ese próximo clásico que va a ser interesante, porque si algo queda claro también es que Madrid le puede competir al Barça y ese partido no está ni mucho menos decidido. Nos veremos cuando grabemos algo sobre ese partido. Hasta entonces, cuídense, descansen, disfruten del fútbol, no se enfaden mucho, hombre, hayáis perdido y hayáis ganado. Disfrutar los que hayáis ganado, enhorabuena a los culés del canal. Habrá otra para los madridistas, no os preocupéis que hay equipo para muchos años. Así que nada, un abrazo para todos, gracias por vernos. Chao, 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 chao. Adiós.